Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El Hymenopsis nana y el Hymenopsis diminuta son dos especies muy interesantes que presentan algunas pequeñas diferencias. Entre ellas está la Hymenopsis nana, o cestodo enano, que tiene de 2 a 4 centímetros, mientras que la Hymenopsis diminuta tiene de 20 a 60 centímetros. El scolex es de 0,3 milímetros en el caso de la Hymenopsis nana, y el rostelo armado es de 20 a 30 ganchos, mientras que la Hymenopsis diminuta vemos que tiene de 0,2 a 0,4 milímetros y el rostelo inerme. El huevo es oval de 30 a 47 micrómetros en el caso de la Hymenopsis nana, el embrión es hexacanto, el embrióforo tiene protuberancias polares y de 4 a 8 filamentos polares. En el caso del huevo de la Hymenopsis diminuta encontramos que es esférico de 60 a 80 micrómetros, embrión hexacanto y embrióforo sin protuberancias, además de sin filamentos polares. Y las proglótides suelen ser de 100 a 200 en la Hymenopsis nana, mientras que en la Hymenopsis diminuta es de 800 a 1000. Bien, dicho esto, el ciclo biológico de ambas especies es el ciclo que puede ser heteroxeno o monoxeno, porque los huevos embrionados se eliminan por las heces del hospedador definitivo, que son los roedores y los humanos. Son altamente infectivos y no sobreviven en el ambiente más de 10 días, así que la infección se inicia cuando se ingieren los huevos embrionados que liberan la oncosfera. La oncosfera penetra en las vellosidades intestinales donde se desarrolla en el estadio de larvaria cisticercoide. Una vez que rompe la vellosidad, libera el cisticercoide y el cual retorna al lumen intestinal evaginando su scolex armado, por lo que se adhiere a la mucosa intestinal. Se desarrolla hasta el gusano adulto, donde se ubicará es en el ilion y produce proglótides grávidas cargadas de huevos. Los huevos también pueden ser ingeridos por insectos que actúan como hospedadores intermediarios en ese ciclo heteroxeno, donde se desarrollan hasta cisticercoides y siendo su ingestión accidental en harina o grano contaminado con una infección hacia los humanos. La Hymenopsis nana puede producir también una autoinfección por monoxenia secundaria, con lo que la carga parasitaria aumentaría. Los huevos albergados en el intestino pueden eclosionar liberando la oncosfera que penetra en las vellosidades y continúa el ciclo hasta gusano adulto sin abandonar al hospedador. Esto puede conducir a una hiperinfección con carga parasitaria muy importante y sintomatología clínica grave. La Hymenopsis nana también tiene como particularidad que su hospedador intermediario suele ser esporádicamente los insectos, como pulgas, escarabajos y coprófagos. El hospedador definitivo son los roedores y los humanos. El cestodo más frecuente en humanos por lo general suele ser este, y el cuadro clínico es asintomático, leve o moderado, mientras que la Hymenopsis diminuta afecta como hospedador intermediario a escarabajos de harina, coprófagos, granos, cereales, entre otros. Su hospedador definitivo son los roedores. La prevalencia en los humanos es muy ocasional, pero el cuadro clínico puede ser asintomático, leve y moderado, como en el caso anterior. Diagnóstico. Los métodos de diagnóstico que vamos a encontrar en este caso son directos, por la coprología pura y dura y viendo el embrión y demás. Los métodos de protección principalmente son con educación, higiene personal, tratamiento de enfermos, uso de insecticidas, prevención, cuidado, control de calidad de las comidas y demás. Y el tratamiento por praziquantel, como hemos ido diciendo. Otra especie, Dipyridium caninum, es la taenia de los perros. El hospedador definitivo habitual son los perros y los gatos. También puede actuar como hospedador occidental para el ser humano, pero las larvas normalmente cisticercoides se desarrollan en las pulgas de los perros, las cuales actúan como hospedadores intermediarios, y esas pulgas son aplastadas por los dientes del animal infectado. Se transportan a la lengua del niño
cuando besa al animal o cuando el animal lame al niño, o en los adultos también ocurre, así que la devolución de la pulga infectada produce la infección intestinal. Normalmente somos asintomáticos y producen si acaso un poco de malestar abdominal, prurito anal y diarrea. Normalmente cuando se analizan las heces se ve la membrana clara y fuerte. En cuanto a epidemiología, la distribución del Dipyridium caninum es universal, especialmente, ya digo, afecta más a niños, y su distribución y transmisión está directamente relacionadas con eso, con perros y con gatos infectados por pulgas. La desparasitación de estos pues no tiene más, es lo que mejor viene como método de prevención o profilaxis, y el evitar que laman a los niños o a nosotros también estaría muy bien. La elección de tratamiento es el praziquantel y si acaso la alternativa es la paramomicina. Cestodiasis extraintestinales. En el humano actúan como un hospedador intermediario accidental en el ciclo biológico que normalmente tiene lugar en otros animales. Es el caso de la hidatidosis, que se produce como consecuencia de la infección por el estadio larvario de Echinococcus spp. El Echinococcus granulosus concretamente es una especie que afecta como los hospedadores definitivos de Echinococcus granulosus a los cánidos o perros. Los gusanos adultos se encuentran en el intestino de esos cánidos y el estado larvario se desarrolla en las vísceras de animales herbívoros y omnívoros como el cordero, la vaca, el cerdo, el ciervo y el alce, que son los verdaderos hospedadores intermediarios del Echinococcus granulosus. El humano actúa como hospedador intermediario accidental que desarrolla así el quiste hidatídico unilocular. El gusano adulto tiene un escoles con 4 ventosas y un doble círculo de ganchos, así como un estróbilo que contiene 3 proglótides, una inmadura, una madura y una grávida. Los gusanos adultos presentes en el intestino de los cánidos producen nuevos huevos embrionados que se eliminan por las heces. El humano se infecta tras la ingestión de estos huevos que eclosionan en su intestino como el embrión hexacanto u oncosfera, penetrando por la pared intestinal a través de los torrentes sanguíneos y que transporta a diversas localizaciones, principalmente en el hígado y los pulmones. Es donde va a acceder desde ahí hasta el sistema nervioso y al hueso. En las vísceras y en los herbívoros normalmente produce el mismo ciclo. La ingesta de los quistes producen gusanos adultos en el intestino del depredador cánido y se completa el ciclo. En los humanos las larvas forman un quiste hidatídico unilocular, que es una estructura expansiva de crecimiento lento semejante a un tumor envuelta en una membrana germinativa que está como formada en láminas y que es una membrana que da lugar a una pared, ¿vale? Que son las vesículas prolíferas en las que se desarrollan y se producen los protoescólices, que son las cabezas de la vesícula madre original donde se pueden dar. El líquido del interior del quiste es potencialmente tóxico y si la membrana se rompe cuando desencadena es cuando se desencadenaría el shock anafiláctico y en algunos casos la muerte. Así que los protoescólices poseen un poder germinativo, por lo que su diseminación puede dar lugar a la formación de esos nuevos quistes en otras localizaciones y las vesículas hijas se desintegran liberando los protoescólides que se depositan en el fondo del quiste en forma de arena hidatídica. ¿Manifestaciones clínicas que encontramos? Pues pueden pasar hasta 5 y 20 años antes de originar síntomas. Su localización más habitual está en el hígado. El quiste hidatídico o hepático origina el dolor abdominal y la compresión ejercida que puede llegar a producir obstrucción en los conductos biliares y vasos sanguíneos. En los pulmones los quistes producen tos, disnea y hemoptisis y dolor hepático o torácico. Aparece también fiebre, urticaria o eosinofilia que puede provocar el shock anafiláctico y la muerte por liberación del contenido antigénico, pero la rotura además puede condicionar la diseminación de la infección por liberación de los protoescólides. Otros órganos donde se puede asentar el quiste con posible desarrollo de síntomas son el cerebro, el hueso y el corazón. Los métodos de diagnóstico son la radiología, la ecografía y la tomografía. También la serología por hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta. Antiguamente también se realizaba la inmunoelectroforesis para detectar una banda característica que es el arco 5 de Capron y una prueba poco específica en cuanto a la reacción de Cassoni, que es una reacción de una inyección dérmica de líquido hacia el quiste, pero
principalmente radiología, ecografía, tomografía y algo de serología. Relacionados con la epidemiología, vamos a hablar de la cría del ganado ovino o animales de abasto que utilizan perros salvajes o de pastoreo, el agua, la verdura contaminada y demás. Y esta enfermedad sí que es de declaración obligatoria dentro de los parámetros. Profilaxis o prevención, el tratamiento de hospedadores definitivos e intermediarios con la educación higiénico-sanitaria. Y el tratamiento es la resección quirúrgica del propio quiste, la técnica del drenaje de Peir, punción, aspiración, instilación y reaspiración. Cuando la localización haga imposible la cirugía, el tratamiento farmacológico suele ser el albendazol y el mebendazol para el quiste hidatídico en humanos o praziquantel para el gusano adulto cuando se trata de los perros. Otra especie, la Echinococcus multilocularis, tiene los hospedadores definitivos en los zorros y en los lobos, aunque en ambientes rurales pueden también albergar los perros y gatos. Los hospedadores intermediarios son los roedores y el humano es un hospedador accidental, normalmente causante de la hidatidosis alveolar o multilocular. El ciclo biológico de este tipo de parásito es que los huevos embrionados son eliminados por las heces del hospedador definitivo, el humano se infecta al ingerir esos huevos y se eclosionan en el intestino las oncosferas que penetran a la pared intestinal hasta llegar al torrente sanguíneo. De esta forma alcanzan los tejidos donde se asientan principalmente en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar al cerebro. En estos tejidos se enquistan en forma de hidátide, que en este caso se conoce como el quiste hidatídico multilocular o alveolar. Las manifestaciones clínicas de este tipo son las que presentan los tejidos durante años antes de que se presenten los síntomas. En el hígado los quistes pueden imitar un carcinoma con dolor abdominal, hepatomegalia y obstrucción del árbol biliar y portal. Los quistes pueden metastatizar a pulmones y cerebro, y la desnutrición así como la hipertensión portal producidas confieren un aspecto de cirrosis hepática. De todas las infecciones producidas por los gusanos, quizás esta, la de la Echinococcus multilocularis, es de las más letales en humanos con un 70% de mortalidad. El diagnóstico es de métodos diagnósticos directos, bien sea por protoescólides en los tejidos o bien, por desgracia, ya post-mortem, cuando ya se ha muerto el individuo, lo sabes, y los métodos diagnósticos indirectos, como es el caso de la ELISA. La epidemiología es de baja prevalencia, normalmente está muy ligado a la caza al ocio y a la peletería, y el tratamiento es la resección quirúrgica, que es la mejor aproximación curativa, y el tratamiento paliativo también es el albendazol o el mebendazol. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.